Quiero nuevamente dar la bienvenida a nuestros distinguidos invitados la noche de hoy en esta mesa técnica denominada Políticas de Estado para atender a la población rescatada, entendiendo que tanto el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como las autoridades locales de la zona, realizan un conjunto de acciones vinculadas a la atención de esta población y a su reinserción en su ámbito local. Para iniciar esta conversación, esta mesa técnica, me gustaría en primer lugar darle el uso de la palabra al señor alcalde de Río Tambo, Iván Cisneros Quispe, a fin de que nos pueda contar un poco sobre los desafíos que enfrentan las autoridades locales para el desarrollo y la atención de las personas rescatadas o recuperadas en cautiverio en manos de Senderos Luminosos en las zonas del valle del río Apurímac, Ene y el Mantaro. Muchas gracias. Saludar en primera instancia al doctor Fernando Bolaños, viceministro del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, igual a la doctora Patricia Balbuena, viceministra de Interculturalidad. Saludar a todo el auditorio. Para mí es un honor compartir esta mesa, discutir sobre las perspectivas de una población que ha estado por mucho tiempo en manos de la subversión y que ahora nos cuesta bastante esfuerzo reinsertarlo a la sociedad. Bueno, en una primera instancia, la cantidad de personas rescatadas ascendían a 57 personas. Sin embargo, a medida que estamos generando espacios de reasentamiento de la población, ahora estamos ya llegando cerca a los 70. Vale decir que había otras personas que han sido rescatados en otras oportunidades y en años anteriores se encontraban en otras ciudades como Lima, Ayacucho. Al enterarse que hemos empezado un programa de reinserción encabezado por el Ministerio de Cultura, del cual agradezco a la doctora Patricia por su preocupación y a los demás sectores y el gobierno local, hemos hecho todo un plan de trabajo conjunto en donde la municipalidad como gobierno local ha tomado un rol más protagónico porque son población ashánica que son de nuestro distrito en su mayoría, porque también hay de otros distritos. Sin embargo, todos han decidido quedarse en Río Tambo. Segundo, como un paso inmediato, lo que hemos visto es el tema de identidad de estas personas, porque ninguno de ellos tenían DNIs, muchos de ellos ni siquiera tenían nombre, porque se habían acostumbrado tanto a usar su nombre de combate y habían perdido la noción de su nombre verdadero, de sus apellidos, sobre todo los niños. Esto fue un trabajo bastante arduo en el que también tuvimos el apoyo de RENIEC y a través de nuestra oficina de registro civil, a la fecha todos, el 100% están con DNI. Luego el siguiente paso que hicimos es lograr su categorización en el sistema de focalización de hogares, que es el SISFO. De igual forma ya, digamos, un 60% están con clasificación socioeconómica. Es un proceso un poco lento porque el Ministerio de Inclusión Social tiene sus procedimientos, sus mecanismos, su sistema de evaluación, a pesar que hemos pedido también que esto debería ser una prioridad. Nos han apoyado, pero de repente no en la medida de la celeridad que esperábamos. Ya hay, por ejemplo, 3 ancianos que van a recibir su pensión 65 porque ya está con su focalización. En el siguiente mes deben ya entrar como beneficiarios. De igual manera, con el programa Juntos se está incorporando ya las madres que cumplen con las condiciones. Lo que tal vez es bueno precisar también es que de toda esta población la mayor cantidad que tenemos son niños. Niños entre 0 años hasta 16 años. Para nosotros ha sido un problema muy complicado porque ¿en qué grado lo ponemos? Ponerlo a una señorita de 14, 15 años en primer grado es incoherente, sobre todo con el contexto, con los demás niños y la inserción, porque también los niños que estaban en las escuelas no le permitió la integración en la cultura asiática. Es una cultura muy vertical
y muy radical, pudiéramos decir en algún término, porque ellos todavía no aceptan a esta población como parte de ellos, y eso nos cuesta porque es todo un proceso de hacer un trabajo psicológico, social, de orientación, no solamente ya para la población que ha sido rescatado, sino porque hay una comunidad de acogida. En este caso tenemos 3 comunidades que están sirviendo de acogida: Chimabenzo, que es donde está la mayor cantidad de población; la otra comunidad es Chiquireni, en el Valle del Ene; y la tercera comunidad, que es Puerto Copa, Gloriabamba, ¿no? Entonces, estas comunidades receptoras, por llamarlo de alguna forma, no se sienten muy a gusto, siguen viéndolos como enemigos, porque ellos dicen, no, ellos son terroristas. Entonces eso en los niños es complicado, ¿no? Porque que el otro niño le diga tú eres terrorista, obviamente en su idioma, emocionalmente les afecta mucho a estos niños. Con el apoyo, la municipalidad ha encabezado, como en una acción estratégica, era las viviendas, ¿no? Lo hemos tenido en locales comunales, y esto era contraproducente porque ellos no estaban acostumbrados a estar pues todos juntos en un ambiente. A la fecha ya las viviendas están concluidas en una parte, tenemos un 40% de viviendas concluidas, pero todavía no se ha hecho la entrega. Pero ahí ha generado otro problema social. Las viviendas han salido tan bonitas porque nos hemos esmerado como gobierno local, con apoyo también de Cultura y otras, Cruz Roja, que nos ha donado cemento, pero lo hemos hecho con un diseño arquitectónico acorde a la zona. Y nos encontramos con otro problema porque los demás comuneros dicen, ¿por qué le hacen una casa bonita para el terrorista y para mí no me hacen mi casa? Yo he pacificado, yo he luchado, y es otro problema del que nos estamos enfrentando. Y es otro tema que me gustaría dejar como agenda, el siguiente paso, porque creo que lo que reclaman los comuneros o los ronderos, porque son los que en los años anteriores han pacificado esa zona, también me parece coherente el reclamo que ellos hacen. Ellos dicen, nosotros hemos pacificado, hemos luchado, hemos patrullado y hemos perdido muchos seres queridos, sin embargo no recibimos nada del Estado. Por último, no tenemos servicios básicos. Por ejemplo, Chimabenzo no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene una posta médica, por ejemplo. Entonces ellos exigen eso. Entonces a veces la buena voluntad, la acción que hemos realizado ha generado también un problema colateral. La municipalidad sigue asumiendo con el tema de la alimentación, porque estamos todavía en una etapa de insertarlos en el tema productivo. Tal vez este es un tema que hay que rescatar como una habilidad desarrollada por las personas. Son personas muy trabajadoras, productivas, porque su sistema de vivencia que han tenido dentro del cautiverio, se han dedicado, ellos eran centros de producción supuestamente para las fuerzas vivas que tenía Sendero Luminoso. Entonces en eso sí tienen habilidades bastante desarrolladas y nosotros lo hemos facilitado herramientas, semillas, y están ya prácticamente en unos meses, ya entramos a la época de cosecha de frijoles, yuca, que son alimentos básicos para que puedan subsistir. Otro problema que se ha podido evidenciar también es el tema económico, ¿no? Ellos desconocen el dinero, desconocen cómo vivimos nosotros, porque ellos han vivido en un cautiverio desde que han nacido y donde las cosas se cogen, ¿no? No se compran. Y entonces ese es otro problema que se está generando en la comunidad, porque ellos van y cogen, creen que es del partido, así es que hay que tomarlo, hay que pedirlo. Y ese es otro problema que se nos está generando también el aspecto social. Básicamente ya creo que la etapa crítica de emergencia hemos superado, porque ahora entramos ya a una segunda etapa con esta población de dotarle servicios, estabilidad emocional, social, ¿no? Sin embargo, las heridas siguen abiertas. Las heridas siguen abiertas justamente como parte de su cultura. Eso es lo que de repente, de manera breve, puedo resumir en qué situación se encuentran. Que necesitan mucha ayuda, necesitamos mucha ayuda, básicamente para lograr esta inserción y que estas comunidades receptoras también se sientan atendidas, porque ellos reclaman agua, desagüe, ¿no? Y la municipalidad, obviamente, ya hemos hecho los perfiles, los expedientes, pero el fondo común que tenemos no es suficiente como para invertir en estos servicios, sino tenemos que recurrir al Ministerio de Vivienda o al FONIPREL, que son los que financian estos proyectos, pero
Todos estos procesos son lentos y las comunidades esperan respuestas más inmediatas, más contundentes. Por otro lado, en el tema educación, yo tengo que reconocer el esfuerzo que ha hecho el Ministerio en apoyarnos, sobre todo con el acompañamiento, con los psicólogos. Hay un trabajo que se ha hecho, se ha logrado reclasificar los chicos y poderlos ubicarlos en los grados donde les corresponde. Pero también tenemos otro problema porque ¿cómo lo registramos en el sistema? Ahora todos los alumnos están registrados, sus notas cada año, y estos niños, ¿cómo lo registramos? Es otra preocupación que tenemos en el sector de educación. Hemos podido también encontrar otros niños que anteriormente habían sido rescatados y ellos también quieren seguir sumándose, y la población va creciendo. Tenemos en el albergue de Mazamari 2 niños que ellos han expresado, si bien es cierto son niños de 7, 8 años, pero ellos dicen yo me quiero ir a ese grupo porque siempre se sienten marginados. Ellos quieren hacer su comunidad aparte para que nadie los margine, pero lamentablemente no hay terreno, no hay espacio físico, geográfico donde lo podemos instalar. Por eso hemos optado por estas comunidades de acogida. Para terminar, considero que el proceso continúa, es un proceso largo. Yo pedirles el apoyo de los sectores, sobre todo del Ministerio de la Mujer, Población Vulnerable. Creo que allí necesitamos todavía hacer un trabajo más fuerte, tal vez en su presupuesto, que cada año armamos presupuestos y este año estamos justo en la etapa de formulación de presupuesto, establecer partidas específicas como para que podamos atender la población de esa zona que definitivamente tiene mucha necesidad. Muchas gracias y agradecerlos a la doctora Patricia y al doctor Fernando por su paciencia y estar presentes acá. Muchísimas gracias. Quiero agradecer las palabras del señor alcalde de Río Tambo, el doctor Iván Cisneros Quispe, que nos ha contado, por supuesto, un poco de los esfuerzos y los desafíos que aún hay por enfrentar en el distrito de Río Tambo, que es el distrito que tiene estas comunidades que hoy albergan a las personas que están siendo rescatadas de cautiverio, muchas de ellas miembros de la comunidad del pueblo Ayánica, y que se encuentran, insisto, muchas de ellas en situación de cautiverio por más de 20 o 25 años, ¿no? Situación de niños, mujeres y en muchos casos familias completas que hay que brindarle una atención adecuada para su reinserción en la sociedad. En este tema me gustaría ahora dar el uso de la palabra a la señora viceministra de Interculturalidad, la doctora Patricia Balbuena Palacios, a fin de que nos cuente un poco la labor del Ministerio de Cultura en estos últimos años, tomando en cuenta que gran parte de esta población rescatada pertenecen a pueblos indígenas, ¿no? Y el Ministerio de Cultura, bajo su competencia, tiene una acción directa para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Ahora dejo en el uso de la palabra a la doctora Patricia Balbuena Palacios, viceministra de Interculturalidad. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al señor alcalde, que justamente viene del distrito de Río Tambo, que es además el distrito más grande del Perú y que alberga al mayor número de comunidades nativas en nuestro país, y también al viceministro Fernando Bolaños por acompañarnos en esta conversación. Y bueno, y muchísimas gracias también al Lugar de la Memoria por darnos el espacio. Creo que es importante ubicar primero de quiénes estamos hablando, ¿no? Y en realidad la situación, digamos, a propósito de estas familias recuperadas en el año 2015, ¿no? El año pasado, 2015, ya no sé en qué año ando ya. En realidad, digamos, es una cadena de una historia bastante larga y bastante cruenta, ¿no? Seguramente, digamos, en los años 90 se desató un proceso, digamos, ¿no? Que creo que ese ha sido un tema poco trabajado en realidad en el tema de memoria y en el tema de la violencia política en nuestro país, ¿no? Generalmente la violencia política se asocia a las imágenes de lo andino, ¿no? De los pueblos arrasados en las zonas andinas con los pueblos quechua principalmente, pero pocas imágenes existen en relación, o algunas, digamos, y no se ha logrado como profundizar en la narración de lo que pasó con el pueblo indígena Ayánica principalmente,
en la zona de selva central, ¿no? Y lo que pasó, digamos, fue un accionar de parte de Sendero Luminoso que implicó, digamos, prácticamente lo que podríamos calificar ahora como un etnocidio, ¿no? El pueblo indígena Yanika es el pueblo indígena con mayor número de pobladores, ¿no es cierto? Pero es el pueblo que tiene además el mayor número de víctimas, como me señala acá el señor alcalde, es decir, se calculaba una población de 50.000, más o menos de ellos en los años 90, el primer pueblo. En segundo lugar está el pueblo Ahuajú. Y el número, yo recuerdo que en el informe de la CBR se hablaba de un número que se calculaba entre 5.000 y 10.000, ¿no? Entre muertos y desaparecidos. Entonces, eso en la magnitud de 50.000 personas como universo es haber arrasado prácticamente a un pueblo completo. Y más o menos se calculaba que se arrasaron en la cuenca del Ene y todo el Tambo cerca de 44 comunidades. Es decir, 44 comunidades fueron arrasadas por Sendero Luminoso. Y toda esa población fue secuestrada en lo que se llamaba el secuestro en masa, ¿no? Es decir, no solamente es que se entraba y se llevaba una persona o dos, sino que se llevaba a toda la comunidad, ¿no? Con niños, mujeres, hombres. Y el proceso de narración de los que sobrevivieron a ese proceso es absolutamente, digamos, no solamente dramático, ¿no? Sino que ya es como no existe una palabra que pueda describir una situación como la que ellos vivieron. Y digamos, yo la conocí un poco de cerca, primero porque mi primer trabajo de campo, mi primer trabajo además fuera de Lima fue en esta zona de selva central en los 97, 98, si mal no recuerdo. Y ahí empecé, digamos, a acercarme un poquito a la población y a lo que estaba pasando, ¿no? Y conocer de cerca familias que habían, digamos, los llamados recuperados en ese momento, ¿no? Y creo que ustedes seguramente pueden mirar los archivos fotográficos y van a tener cómo Puerto Copa, por ejemplo, se convirtió en un gran centro de recuperados, ¿no? Tú veías y tú no miras las fotos, digamos, de cantidades de hombres y mujeres que en realidad parecen salidos de estos, digamos, de campos de concentración, ¿no? Es decir, totalmente, no solamente destruidos físicamente, sino destruidos también en esta capacidad, digamos, de resiliencia que se puede tener, digamos, ¿no? Y fueron recuperados además principalmente por las propias comités de autodefensa de la población. Es decir, fueron recuperados en muchos casos por sus propios hermanos, ¿no? Y en muchos casos por comités de defensa también integrados por lo que llamamos colonos en esa zona, ¿no? Y entonces todo ese año de los 90 fue bien trágico y yo creo que es importante siempre contarlo porque en realidad lo que tenemos ahora es una historia que no concluye. Con esto, ¿qué quiero decir? Digamos, ¿no? Que nuestra idea también de la violencia política es como ya pasó, ya fue, ya se cerró esta etapa. Pero sin embargo, la zona del BRAE es una zona en la cual la violencia política todavía tiene una presencia y está todavía viva en la memoria de la gente, con otros elementos, ¿no? El narcotráfico ahora incorporado también, que marca digamos, una forma distinta de aproximarse al fenómeno, digamos, ¿no? De la violencia, y que marca también retos distintos para poder enfrentarlo y para poder protegerse por parte de la población, lo cual también es importante señalarlo, ¿no? Y cómo se ha cambiado la configuración de la relación de las propias comunidades. Entonces creo que ahí hay varios elementos importantes, pero creo que con esto quisiera destacar es que para el pueblo Ayánica esta es una historia que aún no ha cerrado, es una historia que continúa, que tuvo y que tiene todavía un sentido trágico, ¿no? Y que todavía no logran recuperarse o están en un proceso de recuperación que yo sí quisiera acá destacar. Digamos, si bien hemos hecho esfuerzos como Estado y como gobierno para tratar de dar alguna respuesta, en realidad la capacidad que han tenido para poder sobrevivir a lo que les pasó y reponerse de eso, básicamente se debe a los recursos culturales, ¿no es cierto?, principalmente que les han dado los elementos para seguir adelante, ¿no? Y que creo que es bien importante señalarlo. Justo
En el suplemento del CDI aparece un artículo interesante del Centro de Documentación de LUM de Leslie Villapolo, ¿no?, que habla de los recursos socioculturales de los ayánicas para enfrentar la violencia política. Entonces, por eso es importante señalar, el pueblo indígena ayánica ha sido un pueblo azotado, devastado, pero cuyos recursos socioculturales han sido su principal pilar para sobrellevar lo que les ha pasado y lo que les sigue pasando. Entonces, la historia de la violencia política sigue afectándolos, sigue azotándolos. No solamente porque tienen familias que todavía están en cautiverio y que todavía siguen secuestradas, sino porque todavía las heridas están abiertas, como ha señalado el señor alcalde, al interior de las propias comunidades. El proceso es muy duro y es muy cruel, ¿no? Y es muy duro para el niño, para la niña, para la madre, para el padre, para el hermano, ¿no?, para el primo, para todos aquellos que vuelven, como en su calidad de recuperados, a insertarse. Pero ahora en el grupo que se recuperó en el 2015, por ejemplo, ¿no?, historias en las que uno simplemente puede mirar, más allá de, digamos, sin contar lo que les ha pasado, pero ya el dolor que continúa, ¿no? Cuando están en la base militar, en la base policial, ¿no?, de Mazamari, los ayánicas tienen todo pues un sistema, sistemas comunitarios, ¿no? Entonces todos empiezan a correrse la voz, ¿no?, que han aparecido, están en la base policial. Y empiezan a llegar cantidades de familias a preguntarse quiénes son y a verlos, ¿no? Y entonces, a los alrededores de la base policial encontrabas a gente que decía, ¿quién está ahí? Es mi primo, es el nieto, es el hijo desaparecido de mi hermana, es tal, es tal, es tal. ¿Será? O sea, estaban buscando a sus familiares, ¿no? Y cuando los encuentran y dicen, tú eres el hijo de mi hermana, que mi hermana fue, ¿no?, ella la desaparecieron, pero tú eres su hijo. No se vieron hace 25 años, 30 años. Lo secuestraron y nunca lo vieron. Entonces no saben quién es. Saben que es tu hermano, pero lo dejaste de ver hace 30 años. Y ahora el hermano te dice, bueno, tienes que irte conmigo porque yo soy quien te va a acoger y quien te va a proteger al interior de la comunidad, ¿no? Entonces se van con su hermano, se van con el pariente que les queda. Pero imagínense ustedes reconstruir un vínculo después de 25 o 30 años. O los niños, ¿no? Los niños que son, la madre tiene 7 niños y uno le dice, ¿y estos niños? Ah, todos son de padres diferentes, ¿no?, hijos de las violaciones sexuales a las cuales eran sometidas, ¿no? Entonces, ¿esos niños a dónde van?, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto es entender que hay una línea de tiempo que no se ha cortado para los ayánicas, ¿no?, que si bien el pueblo ayánica tiene una capacidad impresionante, pero es impresionante la capacidad que han tenido y que tienen para sobrevivir la desgracia que, digamos, ¿no?, que les llegó de los 90 y toda la parte mítica que tienen además para contarte lo que les sucedió y cómo lo han afrontado, su participación en los comités de autodefensa, que ha sido también muy poco destacado y muy poco reconocido, ¿no?, y que hasta ahora sigue. Es bien interesante y eso tiene repercusiones actuales, ¿no? Si el narcotráfico no ha logrado avanzar en el río N es solo por una razón, porque ahí existen comunidades nativas y las comunidades nativas tienen un control estricto y fuerte de su territorio y no permiten que nadie entre sin su autorización, y eso significa que pueden poner alto todavía, pero ahora las amenazas cada vez son más graves porque son amenazas del narcotráfico, ¿no? Entonces ya no solamente están amenazados, digamos, por lo que ellos ya conocían y de lo cual se defienden, sino que es otros elementos, y la inseguridad y la desconfianza también. Yo recuerdo que ahora cuando fuimos a Chiquireni justamente para ver el caso de un niño, ¿no?, que estábamos llevándolo para verlo, reencontrarlo con su madre, que esa es otra historia. Entramos a la comunidad y, digamos, yo generalmente viajo y a veces visito muchas comunidades, pero cuando llegamos nadie nos quería hablar, ¿no?
y decía, nadie habla contigo hasta que no estén las autoridades. Y nos sentaron ahí respetuosamente y nos dijeron, nadie habla hasta que venga el presidente de la comunidad. Y empezaron a llegar todos los varones de la comunidad, todos armados, ¿no? Entonces todos nos miraron, todos sentaron y dijeron, ahora sí se puede hablar, ¿no? Y entonces, pero además, claro, uno se sienta, está sentado, y claro, la imagen, digamos, de ver todavía personas armadas que te miran y te dicen tú quién eres, o sea, acá respetas nuestra autoridad. Todavía a mí me recordó mucho todavía esos años en los que permanentemente veías a toda la población, jóvenes, principalmente los jóvenes, los varones armados, ¿no? Entonces creo que es un tema que hay que destacar, y porque el Ministerio de Cultura, digamos, ha estado preocupado, interesado, reflexionando, pensando, es básicamente porque creo que la historia nos muestra en el conflicto armado que vivimos, que para esta población todavía continúa, para la población del Tambo, para la población del Brain, es que en el Perú pocas veces se habla de que el factor, de que la etnicidad, ¿no es cierto?, que lo étnico tenía un peso en el conflicto armado. Y sin embargo, esto nos muestra que sí lo tuvo. No solamente porque las principales víctimas de la violencia fueron indígenas, ¿no?, quechuas, sino también cómo la violencia se ensañó y cómo un pensamiento como el pensamiento de Sendero Luminoso, ¿no?, se ensañó con la población indígena. La visión, digamos, ¿no?, de parte ideológica de Sendero Luminoso hacia los indígenas amazónicos, hacia los ayánicas, la forma en que han sido tratados, la forma completamente distinta de cómo entraron a otras poblaciones, ¿no?, de cómo los han tenido secuestrados y como más es en cautiverio, ¿no?, principalmente para ser mano proveedora de hijos, por un lado, de niños y niñas, por un lado. Las mujeres eran en realidad secuestradas para producir niños, para que sirvan, ¿no es cierto?, a las nuevas columnas de Sendero Luminoso, y los niños, digamos, en parte de la historia es que son retirados y sacados de las madres apenas cumplían 5 años de edad, ¿no? Era una fábrica de producir niños, producto de la violación sexual permanente a la cual eran sometidas las niñas desde los 12 años de edad, ¿no?, y mano de obra también para cultivar y producir alimentos, ¿no? Entonces, el ensañamiento, las formas de la violencia, creo que también tienen que ser investigadas, tienen que ser narradas, para que nosotros como país podamos darle en nuestra memoria colectiva el lugar que se merecen los ayánicas en la narración de lo que pasó y de lo que sigue pasando con ellos. Gracias. Quiero agradecer las palabras de la señora viceministra de Interculturalidad, quien nos ha puesto en contexto la situación que vive la población ayánica en cautiverio, rescatando, por supuesto, que esta historia para ellos no es una historia que ha terminado, sino que continúa siendo una herida abierta en estas poblaciones, y también un conjunto de desafíos que hay que enfrentar desde el Estado. A continuación, quiero entregar el uso de la palabra al doctor Fernando Bolaños, viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer, quien también contará un poco de los desafíos que enfrenta este ministerio, por supuesto a través del viceministerio quien dirige, que en los últimos años, y en especial en este último rescate al cual hemos asistido en julio del año 2015, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene una acción muy activa a través del INAVIF y a través de las coordinaciones con otros sectores del Estado para lograr una adecuada inserción de esta población rescatada y antes en cautiverio. Con ustedes el señor Viceministro de Poblaciones Vulnerables, Fernando Bolaños. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí en este lugar tan especial, el lugar de la memoria, la tolerancia, la inclusión social, y poder un poco contar y compartir con ustedes algunos de los temas que justamente es lo que hemos vivido aquí.
Yo voy a enfocarnos desde otro lado un poco, pero algunas cosas complementando las cosas que Patti e Iván han señalado. Ciertamente creo que es preciso, como decía Patricia, poder recordar acá que estamos hablando de hechos que tienen que ver con este tema de esta historia de violencia reciente, en el cual yo aquí justamente tenemos los datos de la Comisión de la Verdad, en donde señalan con toda claridad 6.000 personas asesinadas del grupo Ashánica, 10.000 desplazadas, 6.000 secuestradas o desaparecidas. Estamos hablando de un porcentaje enorme que para cualquier otro grupo o zona del país hubiera sido realmente una cosa masiva, ¿no? Y digamos, algunos informes policiales que nos hicieron llegar a un momento dado mostraban que en el distrito de Satipo habrían más o menos unas 500 personas, así que estas entre 50 y 70 que hemos podido atender de alguna manera es solamente una parte de algo que es mucho más grande y que probablemente no sabemos todavía la magnitud exacta. Yo quisiera señalar lo que son algunos de los retos para el Estado para poder afrontar esto, ¿no? Y como hemos visto, es algo que con Patricia y otros sectores, otros viceministros, viceministras, en un grupo que tenemos de una manera desde hace más o menos casi 2 años, que es la Comisión Intersectorial de Asuntos Sociales, que es un grupo de viceministros que hemos planteado todo el tema de cómo trabajar políticas específicas para la Amazonía, ¿no? Porque si bien ya de por sí en nuestro país, como decía, todo el tema de la pobreza rural y las zonas andinas son particularmente complicadas, cuando uno mira la Amazonía y cuando uno mira la situación de poblaciones indígenas se da cuenta que los abandonos y las brechas son mucho más grandes en todos los aspectos, en salud, en educación, en servicios, etc., ¿no? En ese marco en el que hace mucho tiempo hemos armado una dinámica de trabajo y hemos ido pensando cómo podría abordarse los problemas, es que aparece también este problema específico concretamente. Es cierto que ya en el año 2012 y 2014 hubo algunas operaciones en que hubieron algunos rescatados o recuperados, pero el grupo que fue el año pasado, en el 2015, fue el grupo más numeroso y que además nos planteó una serie de problemas y temas que es justamente lo que quisiera compartir con ustedes. Lo primero es que, y esto hay que decirlo con mucha claridad y cuando uno está en el Estado lo ve, es que probablemente uno de los principales retos que tenemos como Estado en el Perú es la articulación de los esfuerzos. No es solamente los recursos y la plata, que uno podría decir que es uno de los problemas que siempre hay. A veces no es un tema de recursos, es un tema de cómo trabajamos en conjunto, ¿no? Porque entenderán ustedes que las acciones no se basan en la buena voluntad, sino que uno tiene marcos normativos, tiene competencias y tiene obligaciones que hacer, ¿no? En este caso concreto yo recuerdo muy bien, era 27 de julio, 28 de julio, estábamos viendo un poco el tema de las fiestas patrias, el discurso presidencial, etcétera, y aparece ese tema y nos dicen, acá tenemos 50 personas, hay que armar inmediatamente un equipo de trabajo que vaya, que los reciba, van a estar en la base de Mazamari y ponte tú como viceministro, porque bueno, a llamar a tus directores, a ver quiénes podían, era fiestas patrias, la gente estaba en sus casas, quiénes podrían, qué técnicos podían salir, embarcarse, ir inmediatamente. Había cosas de urgencias inmediatas como el tema de los equipos que tenían que dar contención psicológica, apoyo, y eso lo tuvimos que armar en horas para poder un poco atenderlo, ¿no? Pero eso fue el inicio. Creo que una de las cosas que con Patti hemos visto en muchos casos es la complejidad que supone, aunque parezca un grupo pequeño, sin embargo hay cosas que no eran fáciles de responder. ¿Quién los atendía primero? ¿Cómo podían ver? Por ejemplo, hay un tema muy particular, ¿no? La primera fase de este proceso era hacer la investigación fiscal y por eso estuvieron un tiempo en la base, pero tenía que ir la fiscal justamente para
revisar caso por caso y poder saber exactamente cuál es la situación de cada persona, ¿no? En el caso de nuestro ministerio, para nosotros un tema fundamental es determinar la situación de los niños y las niñas. Nosotros tenemos todo un mecanismo cuando aparecen estas cosas para saber la situación, si los niños están en situación de abandono, de protección, y ahí tenemos la facultad, digamos, de dictar una medida de protección, ¿no? De ver este niño o esta niña, si no tiene padres, si no tiene madres, si no tiene quien lo cuide, quien lo tiene que ver. Pero ya desde ese momento empezaron a aparecer algunas cosas que nos han obligado como Estado a repensar la manera que hacemos, ¿no? Y tiene que ver con los temas justamente interculturales de aquí, ¿no? Cuando hay un niño que aparece en cualquier parte del sitio, en la calle o en una casa y no tiene protección, uno busca a su familia y si no tiene familia lo pone en un hogar, ¿no? De manera transitoria hasta que se defina su situación. Aquí nos empezamos a ver que el tema de la familia en este grupo es más difuso, es decir, no, el tema de los vínculos biológicos, etcétera, cambian en medio de una comunidad en que muchas veces el niño, o sea, ningún niño en una comunidad yánica está desprotegido, ¿no? Si no están sus padres, va a haber siempre alguien, va a haber un adulto, una adulta que lo va a proteger, ¿no? Entonces, esa noción de desprotección que probablemente manejamos más en el campo técnico cuando lo vemos aquí, no existe en medio de una comunidad como tal. Todos estos niños, probablemente muchos no tenían o sí tenían su padre biológica, pero ningún niño estaba protegido en esa situación, ¿no? Entonces, eso ya nos plantea a nosotros un reto particular de cómo abordar el tema y qué cosas que había que ver. El otro tema, por ejemplo, que sigue siendo en este momento una debilidad o un elemento importante en nuestro país es, nosotros tenemos en nuestro país casas, que nosotros llamamos centros de atención residencial para niños, para niñas, para adolescentes. Tenemos sitios donde podemos tener a las personas adultas mayores, pero no tenemos legalmente sitios donde albergar familias, ¿no? Si bien INAVIF, por ejemplo, que se ha mencionado, es un Instituto Nacional de Bienestar Familiar, INAVIF administra una serie de instituciones públicas, de hogares públicos, pero ahí es justamente o para personas adultas mayores o para niños o niñas en desprotección, con una orden de un fiscal o de un juez que dice este niño tiene que estar aquí, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que nos hemos planteado es cómo construimos una red que permita albergar familia, porque en este caso nos dimos cuenta que no eran niños y niñas solas los que eran rescatados, sino eran familias enteras que tenían que ver. Eso probablemente nos va a obligar a tener un cambio normativo o encontrar una lógica diferente con una red de instituciones, porque probablemente como sector público no tenemos ese mandato para poder albergar familias, pero sí se puede hacer en el sector privado, ¿no? Hay aliados de estas redes de protección que tenemos que sí ofrecen ese servicio de protección. Es más, en este sistema de protección que existe, también existen en algunos casos refugios para mujeres maltratadas por violencia familiar, pero tampoco está pensado con una lógica de albergar familias enteras, ¿no? A veces incluso puede estar una madre con su hijo, pero esta lógica de poder tener centros para albergar familias no es algo que haya sido pensado y diseñado en el sistema. Entonces, mucho de lo que hemos estado haciendo con Patricia, con otros viceministros, es pensando la arquitectura que requiere una atención así. Porque es cierto, cada uno de nuestros ministerios, nuestros sectores, tiene competencias específicas para salud, para educación. Poner todos estos actores del Estado a trabajar juntos no es tan sencillo. Además, pónganse ustedes a pensar también que la organización del sector público difiere mucho, ¿no? Nuestros ministerios, por ejemplo, que están aquí, son ministerios que tienen una lógica de servicios desconcentrados, y nosotros podemos y tenemos equipos que funcionan en las regiones. No es lo mismo que pasa en salud y educación. Salud y educación, nosotros teníamos sentado al viceministro de Educación con nosotros, pero él no toma las decisiones sobre los maestros de la zona, ¿no? Ahí tiene que recurrir a la dirección regional, a la UGEL respectiva, ¿no? Entonces, organizarnos en un país en el cual los ministerios y los sectores tienen diversa densidad
es complicado porque cada uno tiene lógicas diferentes, tiene mecanismos diferentes. Y a esto estamos hablando solamente del sector, del nivel central, pero cuando ya entra a conversar con el gobierno regional, con los gobiernos locales y cada uno de ellos, esta articulación es más complicada, ¿no? Por eso, este es uno de los casos, no es el único. Hemos estado con Patricia viendo el tema, por ejemplo, de los derrames que había petróleo. En todas ellas hemos ido encontrando, como casos como este, que tenemos que tener una manera particular de organizarnos como Estado para responder eficientemente, porque además sabemos una cosa: si le preguntamos a esas familias, a esas mujeres, a esos niños o niñas rescatadas, a ellos no les interesa si la competencia es de uno o de otro, ¿no? Ellos lo que necesitan es que le resuelvan el tema de la salud, que le resuelvan el tema de la educación, que le ayuden a conseguir una vivienda, etc., ¿no? Pero los temas organizativos nuestros es algo que hemos ido un poco dibujando y construyendo y viendo cómo aprendemos para reaccionar más rápido. Por eso, una de las cosas que ya habíamos comenzado incluso en los rescates del año 2012 y 2014 fue construir un protocolo intersectorial, ¿no? Y en eso hemos ido trabajando. Nos ha llevado más tiempo del que necesitábamos. En este momento ya estamos terminando de cerrarlo en el Consejo de Viceministros, que es la primera instancia en el Estado donde se aprueban las normas. Y esperamos que ya con el aval técnico y de las asesorías jurídicas de todos los sectores ya podamos pasarlo a nuestros ministros para que lo firmen y finalmente el presidente lo firme con un decreto supremo, ¿no? Pero ahí justamente en este protocolo hemos ido tratando de responder varios de los temas que tenemos que ver, ¿no? Lo primero es esta idea de que necesitamos trabajar en etapas, ¿no? Una de las primeras cosas que vimos en este caso es que se necesitaba una primera etapa, que sería la etapa, como hablaba, de emergencia, en el que una vez que las personas son recuperadas, son rescatadas, hay que hacer todo este proceso de investigación fiscal, pero hay que hacer todo un primer proceso en el que se requiere saber exactamente la situación de ellos, ver un poco su situación de salud, su situación de educación, y encontrar un lugar provisional para poder ubicarlo. Nosotros estuvimos discutiendo mucho tiempo si tenían que seguir en la base, nos parecía que no, que tenían que salir, no había un sitio particular para verlos. Estuvimos barajando varias opciones, algunas nos parecían que eran factibles, otras no eran factibles. Implicaba conversar no solamente con los alcaldes, sino con las organizaciones de la zona, en un sitio que además cumpliera ciertos requisitos de comunidad, pero también de seguridad, porque estábamos hablando de comunidades de personas que habían sido rescatadas. Entonces, todo ese proceso de este primer momento de emergencia y un segundo momento de preparación es el que hemos tratado de recuperar en este protocolo, de tal manera que, partiendo de la experiencia, lo que hemos hecho nos permita ordenarnos para casos futuros y en adelante. Y lo más complicado probablemente es ya la tercera fase, esta que hemos hablado de un proceso ya de reintegración familiar y comunitario, ¿no? Que probablemente pensamos que es el que dura después de los primeros 3 meses, otros 6 meses más. Allí el tema es cómo organizar en función de servicios específicos que estas personas tienen que ver, ¿no? En el caso de educación implica ver dónde es la escuela, y como había explicado con detalle Iván, cómo es el proceso de reinserción de esos niños cuando muchos de ellos no han tenido ninguna educación formal anterior, ¿no? Y requieren ser insertados, necesitan maestros específicos para verlo. El colegio puede tener 2 o 3 maestros, requiere probablemente tener 1 o 2 maestros más, que es una plaza que tiene que ser asignada, ¿no? Implica un plan de salud, que de alguna manera es uno también de las necesidades más concretas que hemos visto. Aquí, cuando recién llegaron, el Ministerio de Salud envió un grupo de personas, se vio que había problemas de tuberculosis, etc. Pero requiere un plan más continuo de atenciones en salud. Uno de los temas que salió con mucha más claridad, también se mencionó que se avanzaba, es el tema de la vivienda, ¿no? ¿Dónde pueden vivir? Primero era la base, después se pensó en la comunidad, se pensó en albergues multifamiliares, ¿no? Pero el tema de la vivienda, como lo ha planteado, sabiendo que el Ministerio de Vivienda tiene programas específicos de vivienda, uno de vivienda rural, la pregunta es, ¿pueden hacerse solamente para las personas rescatadas o esto genera también expectativas y necesidades
del resto de la comunidad, ¿no? Ahí ese tema que se ha hecho es otro de los temas que tenemos que ver y plantear, ¿no? Porque, como sabemos, muchos son reintegrados en comunidades que tienen sus propias necesidades de agua y saneamiento, de vivienda y otros temas, ¿no? Además de otros. Entonces, eso es lo que estamos tratando de terminar de plasmar en este protocolo, que además no solamente nos organice mejor, sino obligue a cada uno de los sectores a buscar los recursos y a buscar los mecanismos internos para poder atender de manera concreta, ¿no? Probablemente uno de los temas más complicados que hemos tenido que abordar en este protocolo es el tema de la alimentación, ¿no? Como saben ustedes, en nuestro país no existe un programa de alimentación que pueda atender a un grupo de población por un periodo sostenido de tiempo. Nosotros un tiempo hemos estado colaborando a través de INAVIF, a través de un apoyo específico. Sabemos claramente, por ejemplo, que el único ente del Estado que maneja alimentación y que puede entregar no es el MIS, estamos hablando de INDECI, ¿no? INDECI, cuando hay una declaratoria de emergencia, puede y tiene provisiones de alimentos que puede entregar a la población. Pero los declaratorios de emergencia nunca son muy prolongados, ¿no? Pueden ser por 30 días, 60 días, se puede ampliar un tiempo más, pero no es algo que permita poder entregar a un grupo de personas durante 6 meses o un año. Entonces ahí hay un tema normativo que tenemos que resolver. E incluso en la misma provisión de alimentos, cuando estuvimos en este primer base, salían temas que tenían que ver justamente con aspectos interculturales que tenemos que considerar, ¿no? Les preguntaba, ¿la comida que le estamos entregando es lo que las poblaciones necesitan comer? Muchos de ellos decían, no nos entreguen alimentos preparados, nosotros queremos preparar nuestros propios alimentos, pero no lo podían hacer en la base porque ahí no había condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, toda esta experiencia que hemos pasado en este tema es lo que estamos tratando de recoger en este protocolo, porque el protocolo nos va a permitir como Estado funcionar de manera muy clara y determinar elementos específicos y asumir responsabilidades, ¿no? Y dividirnos un poco las tareas y ver todos estos engranajes y estos ajustes que tenemos que hacer. Yo digo por eso, ese probablemente para mí siempre es uno de los retos más grandes del Estado, ¿no? No solamente los recursos que son necesarios, sino cómo funcionamos mejor y cómo repartimos responsabilidades, y también cómo evitamos eso de que al final nadie quiere asumir el tema, ¿no? Y dice, bueno, que lo haga otro, o simplemente yo no tengo competencia, entonces no puedo asumir aquí, ¿no? En ese sentido yo quiero agradecer, digamos, a Patricia y al Ministerio de Cultura y al Viceministro de Cultura, porque en estas cosas alguien tiene que asumir el liderazgo, ¿no? Y en ese caso ha sido el viceministerio. Entonces ahí se asumió el liderazgo, nos hemos sentado varias veces con varios viceministros, hemos visto qué cosas faltaban hacer, qué cosas habían que mover, pero como entenderán ustedes, estas cosas no pueden moverse por la voluntad política de alguien que está viendo cada caso, sino que estos mecanismos tendrían que estar claramente identificados para que funcionen como tal, ¿no? Y no dependan de la buena voluntad de algún funcionario. Creo que esto es, y con eso termino, debería ser la medida de un Estado que se convierte en un Estado democrático, eficiente y con la capacidad de poder atender a sus ciudadanos, ¿no? Yo siempre pienso, y creo que es legítimo, digamos, que aspiramos como país a ser un país de primer mundo, un país que está peleando y quiere tener un puesto en la OECD, ¿no? Y está bien, creo que ya no somos el país chico y pequeño que éramos probablemente hace unos años, somos un país de renta media, etc. Pero claramente un país no se mide solamente por la balanza comercial, por el número de TLCs que tiene, ¿no? Creo que la real medida de un país que está avanzando es la medida en que cuida a su gente, ¿no? Y protege a sus ciudadanos, ¿no? Y cuando encontramos estos casos, como vemos aquí, como muchos otros casos que pueden haber, es donde realmente uno puede ver el límite que tenemos todavía como país y como Estado de ser el Estado que quisiéramos. Quiero señalar acá que además, obviamente, como en todas estas cosas, no solamente es un rol del Estado, ¿no? Creo que aquí también hay que mencionarlo, varias de las organizaciones de la zona, las comunidades, han sido muy importantes para poder llegar a ciertas cosas y poder tener ese acuerdo de cómo reinsertar a las comunidades, ¿no? Lo que ha hecho
el CAI, lo que ha hecho las organizaciones de la zona han sido claves también. Por eso es el Estado, pero también es la propia organización y las propias familias las que pueden lograr este tipo de acción. Entonces, creo que esos son los retos que necesitamos hacerlo. Creo que necesitamos mejorar nuestra intervención, y creo que sí se necesita tener políticas específicas concretas para esto. Creo que en eso hemos avanzado un poco. Yo estoy seguro que si hay un caso similar en los siguientes meses o años, creo que vamos a estar más preparados en función de lo que hemos aprendido, de lo que hicimos mejor y lo que no hicimos mejor en este caso. Y ambos, digamos, hemos abogado por el resto de nuestros colegas para que incluso eso tenga una base presupuestal, ¿no? Pues no basta solamente tener la norma escrita, sino que haya mecanismos presupuestales, y eso lo hemos visto, lo hemos señalado, digamos, que haya mecanismos presupuestales que nos permitan como sectores poder asignar de manera más rápida los recursos que se necesitan, porque acá se necesitan recursos, no basta la buena voluntad de los funcionarios, de la gente que ha hecho las cosas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que con esto que hemos hecho y este protocolo que estamos terminando, podremos responder en los siguientes casos de mejor manera y más rápida y más eficiente a las necesidades de casos como este. Muchas gracias. Quiero agradecer las palabras del señor viceministro de Poblaciones Vulnerables, el doctor Fernando Bolaños, quien nos ha explicado un poco de los retos que tiene el Estado frente a esta nueva situación, ¿no?, que implica un conjunto de desafíos normativos, presupuestales, entre otros. Estamos llegando ya a la finalización de esta mesa técnica, Políticas de Estado para atender a la población rescatada. Sin duda alguna, la situación particular que se encuentra en la zona del Braem, de los valles del río Apurímac, Ene y el Mantaro, es una zona que requiere una especial atención. El Estado, a través de un programa integral, viene interviniendo, y la mesa anterior tuvimos la oportunidad de tener al jefe, director técnico de Codebraem, que nos iba explicando esta intervención integral en esta zona, y que el Estado va invirtiendo aproximadamente 7.000 millones de soles en los últimos años en esta zona para lograr el desarrollo. Sin embargo, lo que vemos es que aún hay mayores necesidades en esta zona y también desafíos. Desafíos que se vienen atendiendo especialmente con la población que se está rescatando en los últimos años. Aquí quisiera también rescatar que no solamente tenemos la atención y la acción de los ministerios, del Ministerio de la Mujer o del Ministerio de Cultura, sino también de otras entidades estatales o de gobiernos de nivel subnacional o de gobierno nacional, tanto los gobiernos regionales o los gobiernos locales, como ya lo ha mencionado el señor alcalde de Riotambo, sino también otras entidades como la RENIEC, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Salud. Son sectores del Estado que hoy vienen trabajando y articulando juntos para poder atender a la población rescatada que se encuentra en los valles del río Apurímac, Ene y el Mantaro. Sin duda alguna, aún hay un conjunto de desafíos que hay que enfrentar, hay un conjunto de aprendizajes que nos ha comentado el señor viceministro y que hoy se vienen resolviendo a través de este protocolo. Y este protocolo, que por supuesto tiene ya un enfoque intercultural, que creo que es uno de los principales aportes, que es parte del aprendizaje y parte también del acompañamiento que brinda el Ministerio de Cultura a fin de poder transversalizar este enfoque de mejor manera en las políticas públicas. Yo quiero agradecer nuevamente la participación del señor alcalde de Riotambo, el señor Iván Cisneros Quispe, la participación del señor viceministro de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el señor Fernando Bolaños, y la participación de la señora viceministra de Interculturalidad, la señora Patricia Balbuena Palacios. Quiero también agradecer la participación de cada uno de ustedes en esta noche, en esta mesa técnica, Políticas de Estado para atender a la población rescatada en el Braem. Como siempre, para el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social, es un gusto tener a cada uno de ustedes y, por supuesto, invitarlos a ver nuestra muestra permanente de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde
así como también nuestra muestra temporal que estará abierta al público hasta el 26 de junio. Quienes no han podido ver nuestra muestra temporal denominada Esquirlas del Odio, Violencia de 1980 al Braem, están completamente invitados. Asimismo, al finalizar pueden también tomar un boletín de nuestro Centro de Documentación e Investigación, que tiene un conjunto de artículos interesantes vinculados a la situación que vive hoy el Braem. Solamente reiterar nuestro agradecimiento como lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social a todos los presentes y a todas aquellas personas que nos han visto a través del canal.